Si bien la reflexión sobre lo que Dios puede hacer o podría haber hecho sirve para enfatizar la gratuidad de lo que realmente ha hecho. Tales asuntos, los teólogos sistemáticos a menudo han enfatizado la importancia de someter nuestra comprensión del poder omnipotente de Dios a como Dios realmente se nos ha revelado. Y esto es muy importante. En otras palabras, en lugar de suscribir una comprensión abstracta del poder de Dios basada en lo que podemos suponer que resulta apropiado para un ser divino, las Sagradas Escrituras nos hacen reflexionar sobre cómo Dios se ha revelado en Cristo. Ahora voy a poner pausa acá y decir que no es o una o la otra. Podemos nosotros suponer o especular filosóficamente y llegar a conclusiones en base a una buenos argumentos o en base a un buen raciocinio, un proceso de raciocinio. Esto lo podemos hacer sin ser antibíblicos, pero al mismo tiempo, complementariamente, debemos de utilizar la revelación especial de Dios, la revelación de las Sagradas Escrituras, donde Él se revela a sí mismo, y entonces nosotros podemos tener una comprensión mucho más profunda de lo que es la omnipotencia y de las características o atributos de Dios. Y continuamos, ¿ok? Dios se ha revelado en Cristo, es decir, como el Dios creador que, guiado por su misericordia, establece un pacto con su creación. Esto lo vemos en Juan 1:19. La luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Él, que era la luz, ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo conoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces acá vemos donde Dios nos da donde las escrituras nos dan este ejemplo de que Dios es creador, de que Él se encarnó en la persona de Jesucristo, ¿ok? Y de que Él nos ha dado la oportunidad para todo aquel el que cree en Él de ser hijo de Dios. Y continuamos. Como creador, Dios indudablemente mantiene la soberanía sobre su creación, y sin embargo elige considerar a el que no tenía por qué ser digno de su amor y cuidado, incluso a pesar de la rebelión de las criaturas y el gran costo de la muerte del Hijo encarnado. En 1 de Juan 4:10 leemos: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Entonces nosotros vemos esto en las Escrituras también. Por lo tanto, el poder de Dios es omnipotencia, incondicional, ya que Él es el creador, y aún así ejercido únicamente de acuerdo con su propia voluntad y naturaleza divina, tal como se nos ha revelado en Cristo. Si bien la reflexión sobre lo que Dios puede hacer o podría haber hecho sirve para enfatizar la gratuidad de lo que realmente ha hecho. Estamos hablando de haber dado a su Hijo por nosotros. Y esto es, o sea, en otras partes, Dios no va a limitarse, ¿ok?, en el sentido de que su plan se va a llevar a cabo. Ahora, muchas personas dicen, bueno, si Dios es omnipotente, ¿no puede destruir el mal con solo una palabra o un chasquido de sus dedos? Y la respuesta es sí. La respuesta es súper sencillo. Pero esto implica que Él tendría que deshacerse de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros hacemos el mal. Cualquier cosa que exista en un estado de corrupción, por ejemplo, desafortunadamente el universo está en este estado de corrupción porque nosotros dejamos el pecado entrar al mundo, y ahora
hasta la creación gime a ser redimida. En otras palabras, la creación está en un estado donde nunca debió haber estado. ¿Ok? Entonces, ¿puede Dios deshacerse del mal con una palabra? Absolutamente. Esto es parte de su omnipotencia, pero esto requeriría deshacerse de cada uno de nosotros instantáneamente y de la creación. Entonces Dios opta por otro plan, y es el plan de redimir a las niñas de sus ojos, a nosotros mismos, por medio de su Hijo Jesucristo, y ahora está en nosotros. Acordémonos que es mejor existir que no existir. Obviamente Dios sabe esto, y Él sabe que es mejor que la mejor manera de ayudarnos a nosotros a aceptar la verdad y a ser reconciliados con Él es por medio de la salvación que encontramos en su Hijo, y también el hecho de que Él no se va a decidir de criaturas que están hechas a su imagen y semejanza. Él lo que va a hacer es tratar de redimir a la mayor cantidad posible, respetando su libre albedrío o su voluntad propia, y al mismo tiempo creando una relación genuina y verdadera de amor, que eso es exactamente lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y continuamos. Es mejor no especular demasiado sobre los detalles. No vaya a ser que los cristianos se vean tentados a definir el poder de Dios de acuerdo con sus propias intuiciones y preferencias. Y esto es muy importante. Nosotros, y esto lo vemos en ambos campos, ya sea en el campo que se inclina más a la libertad de la voluntad, y al campo que se inclina más a la soberanía de Dios. Debemos de tener un balance, debemos de tener no solo un balance, sino también debemos de tener una madurez suficiente para ver las escrituras y saber que existe cierto nivel de misterio, y que existe campo para que varias posturas puedan ser identificadas como posturas viables. No estoy hablando de posturas correctas, son posturas viables, lo cual no nos aleja a ser hermanos en Cristo.